en Grecia, el hebreo, son culturas diferentes, no solo es una forma de hablar diferente, la cultura representa una manera de pensar diferente. Ellos piensan de manera diferente, los hebreos piensan de una manera, los griegos piensan de una manera, y nosotros los chilenos pensamos de otra manera. Y siempre el ser humano tiende, cuando lee algo o cuando ve algo, a asociarlo con lo que más conozca, asociarlo con lo que más entienda. Y cuando nosotros leemos la Escritura, también asociamos lo que está escrito con lo que entendemos de las palabras, o por lo que nos han enseñado en el colegio o en el transcurso de la vida hemos ido aprendiendo el significado de algunas palabras. Ahora, siempre nosotros tendemos a buscar el sentido lógico que a nosotros nos parezca, pero no necesariamente la Escritura debe verse de esa manera. En algunos casos los significados son correctos, en otros casos la traducción no es precisa. Por lo tanto, es necesario a veces indagar en las lenguas originarias en las cuales se escribió la palabra del Señor. Es aquí también un hecho similar. Cuando habla la palabra del Señor, por tanto es necesario que con más diligencia. ¿Qué es lo que es diligencia? ¿Qué es lo que es diligencia para el común de la gente? ¿Qué es lo que es ser diligente? ¿O qué es lo que es una diligencia en el común entendimiento nuestro? ¿Qué le parece a usted que es una diligencia? A veces la gente dice, voy a hacer una diligencia. La diligencia también la vemos en las películas de vaqueros. La diligencia era una carrera con caballos que llevaba mensaje, era como el correo. Entonces, diligencia dirá un vaquero. Y un chileno, ¿cómo piensa que es la diligencia? ¿Qué es lo que es diligente? Con usted estoy conversando. ¿Qué es lo que es ser diligente o qué es lo que es una diligencia? O atender con diligencia. ¿Qué es lo que significa eso para usted? Atender con prontitud. Con prontitud, rápidamente, al instante. Algo que se efectúa rápidamente, como cuando uno envía un fax. No es lo mismo que una carta. Una carta se puede mandar todos los días. Un fax o un telegrama, la idea es que sea lo más rápido posible. La información llegue lo más rápido posible, ¿ya? Pero el problema aquí es que diligente o diligencia, como se traduce en nuestra Biblia Reina Valera y en casi toda la Biblia en español, la palabra diligente es periaos en griego y significa abundantemente. O sea, no es solo con prontitud, porque no necesariamente prontitud es lo correcto a veces. A veces hay que actuar con prontitud y a veces hay que saber esperar. Y generalmente lo que Dios nos enseña no es precisamente actuar con rapidez, sino actuar de forma sabia. Es decir, Dios generalmente nos hace esperar. Generalmente tarda a veces su respuesta. Generalmente. Como la respuesta que recibió Abraham, siendo de casi 100 años. 75 años tenía más o menos cuando salió de Ur de los Caldeos. Y a los 100 años vino a recibir la respuesta. O sea, harto tiempo, ¿verdad? Más del tiempo que muchos de nosotros llevan caminando en el Evangelio. Él simplemente esperó toda esa cantidad de años para recibir una respuesta. Pero aquí la palabra diligente es periaos en griego. Y significa abundantemente. O sea, incluso es más que eso. Una cosa es abundante y otra es más abundantemente. O sea, es superior a abundante. Abundante es algo, una cantidad grande. Es cuando sobra, es cuando abunda, es cuando hay de más. Es como cuando a mí me mandan a comprar pan. Yo no compro 3 panes ni 5 panes. Yo compro 2 kilos de pan, aunque sean 2 los que van a comer. No sé por qué, pero no me gusta el poco pan en la mesa. Y por eso está tan guatón. No, lo que pasa es que me gusta que haya abundancia. Si Dios me permite, me gusta que haya abundancia en la mesa. Cosa que si alguien está invitado, coma lo que quiera hasta que se reviente si quiere. Para que no me salga pelado. Que Dios nos guarde. Abundantemente.
Entonces, ¿cómo tendríamos que leer nuevamente aquí? Por tanto es necesario, todas esas palabras están correctas, que con más diligencia o más abundantemente. Abundantemente es lo contrario de escasamente. Escaso, algo que es simplemente muy poco, que no es ni siquiera lo necesario ni lo suficiente. Escasamente es algo que no alcanza ni siquiera a lo necesario, no alcanza a suplir ni siquiera la necesidad más básica. Es decir, escasamente es lo contrario a abundantemente. Abundantemente es cuando Dios o el Señor hizo multiplicar los panes y los peces, que llegó a sobrar. ¿Y cuánto sobró? La primera vez, 12 cestas. Y la segunda vez, 7 canastas. Sobró. O sea que lo que Él hizo fue abundante. Muy abundante. Como cuando Israel empezó a murmurar y dijo: ¿sabéis qué? Estamos hasta aquí, pues, hermano. Queremos carne. Queremos carne. Nos acordamos de Egipto, de los pepinos, de las papas, de las cebollas, de los ajos. Y nos sentábamos a las ollas de carne. Queremos carne. Muy bien, dijo el Señor. ¿Quieren carne? ¿Quieren carne? No van a tener carne ni por un día, dijo, ni por 2 ni por una semana, sino un mes completo van a tener carne. Y dice que Dios trajo codornices del mar, y las codornices se asentaban al lado de las tiendas, o sea, no tenían ni que salir a buscarlas. Y ¿sabe? Se amontonaron. ¿Sabe cuánto? 3 codos de altura. 3 veces 45 centímetros de alto, amontonadas las codornices una de otra. Así un alto de 45, 45, 45. Así un alto de codornices. Estaban apiñadas las codornices. O sea que fue abundante el Señor. Y el maná también fue abundante. Porque al que recogió poco no le faltó. Y al que recogió mucho no le sobró. Y al que no creyó a la provisión de Dios, que Dios es abundante, recogió el doble y se la puso en oro. Entonces, por tanto es necesario que con más diligencia, no con prontitud, es más que eso, sino más abundantemente. Es decir, un día es suficiente, Señor, para que yo te lo entregue a ti. 2 días, Señor, es suficiente. 3 días en que yo piense en ti, me mueva por ti, camine por ti, recuerde tus palabras, medite en ellas al levantarme, al acostarme, durante el día y antes de dormir. 2 días es suficiente. 3 días como mucho. O la palabra me dice que con mayor abundancia. Es decir, que si completo los 7 días de la semana viviendo para Cristo, me sobre gratitud, me sobre gracia, me sobre amor, me sobre todo lo que hay en mi corazón para el Señor, de manera que me falten días. No que los días me sobren los días. Es decir, chuta, no tengo de qué agradecer, no tengo qué decir, no tengo que predicar, no tengo que entregar. Eso es escasamente. Que Dios nos bendiga. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia, no, sino más abundantemente, atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Aquí hay 3 palabras importantes en las cuales meditar. Primero, diligencia, que significa abundante o más abundantemente. Atendamos, es otra palabra importante. Y deslicemos. Son 3 palabras que llevan mucha sustancia en ese verso. Ya sabe usted, más abundantemente, atendamos. ¿Y qué significa atender? ¿Qué entiende usted por atender? Prestar atención, dice. ¿O no? ¿Qué es lo que es atender? Prestar atención.
Realizar la acción. ¿Quién más tiene otra opinión? ¿Qué es lo que es? Atendamos. Más abundantemente, atendamos. ¿Qué es lo que es atender? ¿Es escuchar simplemente? No. Servir. ¿Qué cosa podría ser esto? La palabra atendamos es proseco en griego, y proseco en griego aparece en muchos pasajes bíblicos. Vamos a leer los pasajes bíblicos en donde esta palabra, que aquí se traduce atendamos, se traduce de otra forma en otros pasajes, pero significa lo mismo, es decir, pros, la palabra pros, seco, en griego se constituye de dos palabras. Pros es a, es decir, a favor o voy a. Pros. Y eco es tener o asirse de. Asirme de. ¿Pero asirme de qué? Asirme en pos de algo. Agarrarme, aferrarme. Pero no solo aferrarme como para que ese algo me mueva, sino que yo me muevo para aferrarme. Yo me muevo para tomarme, como decía la palabra en la mañana. Me agarro de Cristo, o me agarro de Cristo para ver si Cristo me agarra a mí. Por ver si logro así aquello por lo cual fui, también ha sido tomado, agarrado por Cristo. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga. Proseco en griego aparece en muchos pasajes bíblicos. Por ejemplo, en Primera de Timoteo 4:3. En Primera de Timoteo 4:13 aparece en las lenguas originarias esta palabra, proseco. ¿Ya? Busquemos Primera de Timoteo 4, verso 13. Primera de Timoteo 4, verso 13. ¿Qué dice? ¿Lo tiene? Amén. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esa palabra ocúpate es la misma palabra proseco, que en hebreo se traduce, ¿cómo se traducía? Atendamos. Atendamos. Proseco en griego se traduce en hebreo atendamos. En Primera de Timoteo 4:13 se traduce ocúpate. Ocúpate. Es decir, es un acto que conlleva obra, que conlleva acción. Es algo que se realiza, no es algo que se dice, no es algo que se escucha. Es algo que se pone por obra. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Ocúpate. ¿En qué? Aquí hay una recomendación de Pablo a Timoteo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Por lo tanto, donde Hebreos dice que con más abundancia, atendamos, no es solo atender, porque atender puede traducirse, bueno, voy a atender, voy a poner atención. Pero el poner atención para Dios conlleva otra cosa. Dios no me llama para que yo escuche y me vaya. No, Dios me llama para que yo escuche y lo haga. Amén. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Por esto aquí se traduce ocúpate. Y ocúpate, es decir, Timoteo solamente pensó leer la palabra, pero no lo hizo. Si no lo hubiera hecho, no se usaría la palabra ocúpate. Es decir, se le dijo a Timoteo, ocúpate en la lectura, y Timoteo le dijo sí, pero no lo hizo. ¿Se ocupó o no se ocupó? Si alguien no lo hace, ¿podemos decir que se ocupó en lo que se le ordenó? ¿Puso por obra lo que se le ordenó? En ninguna manera. Aquí está diciendo que atendamos, en griego, atendamos es proseco, y proseco es asirse de, pero en pos de algo. Y como ese algo no es una cosa, ese algo no es un objeto, ese algo no es un peldaño donde yo me subo por el peldaño y me bajo, sino que ese algo
vive para siempre, Amén. porque ese algo vive para siempre. Amén. Y ese algo no es algo, sino es alguien. Amén. Ese alguien camina y ese alguien trazó un camino y ese alguien caminó primero por donde dice que yo debo caminar. Él me enseña y me dice, ese alguien a quien yo sirvo y a quien usted sirve, me dice lo que él hizo primero. Me dice que yo camine por donde él caminó primero. Me dice que yo entre por la puerta angosta por donde él primero entró. Por lo tanto, atender no es escuchar la voz del Señor nomás, sino atender es más que eso. Al escucharla, salir en pos de él y a asirme de él, a aferrarme a él, a agarrarme de él. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde. Veamos otro ejemplo de la misma palabra que se traduce de manera diferente. Hebreos 7:13, el mismo libro, pero en el capítulo 7, verso 13, en el español se tradujo de otra forma, para que usted vea que el español es bastante complicadito. Hebreos 7, verso 13, el mismo libro, capítulo 7, verso 13, dice, ¿lo tiene? Amén. Siga la lectura, dice así. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, hablando de Jesucristo, Amén. del cual nadie sirvió al altar. Esa palabra sirvió, esa palabra servir, es proseco en griego, que en Hebreos 2, donde hemos leído verso 1, se traduce atendamos. En Timoteo 4, verso 13, se traduce ocúpate. En Hebreos 7:13 se traduce servir. Que Dios nos bendiga. Amén. Pero significa asirse en pos de alguien o en pos de, me aferro, me agarro, no dejo pasar. Como me tengo que asir, primero se me ha dicho qué cosa, que es necesario que con diligencia, y diligencia ¿qué es lo que era? Abundantemente. Es decir, que yo, Cristo va pasando y yo lo dejo pasar. Cristo va pasando y yo lo dejo pasar. Cristo va pasando y yo lo dejo pasar. Y en algún momento de dejarlo ir y venir, cuando estoy afligido, entonces recién salgo en pos de él para pedirle misericordia. Pero no pasó simplemente el día en que yo fui afligido, sino que Cristo ha estado presente todos los días de mi vida, en las 24 horas del día. No solo cuando yo fui afligido, pero cuando fui afligido, se me ocurrió a mí buscar refugio en Cristo. Pero es un problema en aquello, porque no debería yo haberlo buscado simplemente cuando fui afligido, cuando tuve necesidad, sino debería haberlo buscado no por lo que Él me pudiera dar en la necesidad o sufrimiento que estoy pasando, sino porque Él es Jesucristo simplemente, porque Él es mi Señor simplemente y porque Él es mi dueño simplemente. Entonces yo me tengo que mover y aferrarme de Él y seguirle a Él y buscarle a Él, no por las necesidades, no porque estoy preocupado, no porque tengo un problema, no porque estoy enfermo, sino porque Él es el Hijo del Dios viviente y solo en Él hay palabras de vida eterna. Que Dios nos bendiga. Todavía ni siquiera salimos del verso 1. Imagínense. Sabiduría de Dios, poder de Dios, la palabra. Hechos 16:14. La misma palabra se traduce de otra manera. Hechos 16, verso 14. Esta palabra es especialmente hermosa. ¿Se acuerdan de Lidia? Los que han leído la Biblia. Es linda la palabra.
Hechos 16, verso número 14. Ahí dice específicamente la palabra. Vamos a leer desde el 11 para entrar en contexto. Hechos 16, verso 11. Amén. Dice, miren, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad unos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y el Señor abrió el corazón de ella para, ¿qué dice? Fuerte, para que estuviese atenta. Esa palabra que se tradujo, estuviese atenta, es prosejo en griego, que significa, ¿qué significa? Pros, eco, tener, asirse de ahí se desprende poner la atención o atender, correr y asirme de. Eso significa aferrarme de, pero primero oigo la voz. Eso llama mi atención, pero no me quedo ahí, sino que al ser captada mi atención, al oír aquella palabra, aquella voz, yo me muevo en pos de aquello que se me está diciendo. Yo pongo por obra, yo corro a Cristo, me agarro de Cristo, me aferro a Cristo, camino con Cristo, vivo por Cristo, para Cristo, en Cristo. Que Dios nos bendiga. Y Dios le abrió el corazón a esta mujer llamada Lidia para que estuviese atenta. Es decir, para que luego de escuchar, por la gracia de Dios, pudiera moverse en pos de esa palabra. No se quedara, qué linda la palabra de Pablo, que linda la palabra, y de vuelta a vender púrpura de nuevo. No, sino que Dios le abrió el corazón. ¿Para qué? Para que luego de escuchar la palabra se aferrara, se asiera, se tomara y caminara en pos de aquella palabra. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, que el Señor sea glorificado. Se da cuenta que hemos leído 3 pasajes diferentes en los cuales la misma palabra se traduce de forma diferente. Que Dios nos bendiga. Y como nosotros no somos griegos, sino que somos chilenos, cuando me dicen atender, yo comprendo de acuerdo a mi cultura qué es lo que es atender. Cuando me dicen, como en Timoteo, ocúpate, yo entiendo en mi contexto qué es lo que es ocuparse. Y cuando me dicen en hebreo, servir, yo entiendo en mi contexto qué es lo que es servir. Pero si alguno de ustedes tiene esta Biblia, que tiene concordancia en la parte de atrás, algunos tienen Biblia con concordancia, déjeme decirle que si usted en aquella Biblia que usted tiene busca atender, no le va a salir jamás 1 Timoteo 4:13, ni Hebreos 7:13, ni Hechos 16:14, ni Hechos 8:6, ni Tito 1:4, jamás, porque son palabras diferentes. En el castellano son diferentes, pero en el lenguaje original es la misma palabra y tiene el mismo y único sentido que el Espíritu de Dios le quiere dar. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Lucas 21:34, Hechos 5:35, Hechos 20:28, Mateo 6:1, Mateo 7:15, Mateo 10:17, Mateo 16:6, Lucas 12:1, Lucas
Primera de Timoteo 3:8, segunda de Pedro 1:19. Tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien estar atentos. Ahí de nuevo la palabra es proseko en griego, que significa no solo oír, no solo ser oidor, como dice la Escritura, olvidadizo, sino que oír la palabra ni no haga linda y me voy. No, Señor. O qué dura y me voy. O qué fome y me voy. Sino oír la palabra y ponerla por obra. Oír la palabra y moverme en pos de aquel que me dijo la palabra. Que Dios nos bendiga, que nos guarde, nos llene de gracia el Señor. Ahora, entendiendo un poquito más lo que dice Hebreo 2:1, vamos a volver a leer. Por tanto es necesario, vamos a cambiar la palabra, lo que dice ahí, por la traducción un poco más correcta. Por tanto es necesario que más abundantemente nos aferremos a la palabra que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Deslicemos también es muy demasiado simple como para decir deslizarse. Voy en patín y me voy deslizando. Me voy por un tobogán, me voy deslizando. No, Señor. Volvemos a leer Hebreos 2:1. En el contexto en que la palabra de Dios fue escrita por los santos varones de Dios. Por tanto, es necesario que más abundantemente, no escasamente, ¿qué más? Nos aferremos, nos agarremos y nos movamos, póngale todo eso, esos sinónimos que sí corresponden, a las cosas que hemos oído. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos guarde. Amén. No sea que nos parareo. Miren las palabras raras. Ya me imagino a Pablo predicando en griego. Proseko, parareo, en tontutum. No tengo idea qué es lo que dijo. Vamos, claro. Y como es difícil entender aquellos idiomas y aquellas culturas, lo más fácil es adaptarla a nuestro idioma. Y mejor compremos la Biblia en lenguaje actual. Y ahí sí que se va a morir de una. Ahí sí que va a reventar de una y no va a entender nada y se va a ir en un camino paralelo al Evangelio, porque es imposible poder modernizar los conceptos bíblicos. No se puede, no se debe, no tiene que hacerse sencillo. Porque cuando yo escribo la Biblia en lenguaje sencillo, lo que estoy haciendo es asesinar la Escritura. ¿Por qué? Porque entiendo que no todos saben griego, que no todos van a tener acceso al lenguaje original. Por lo tanto, si al escribir la traducción yo no pongo el sentido correcto, o por último tiro una flecha para el lado, abro un paréntesis en la Biblia y digo, esto significa esta palabra, los lectores se van a ir por otro camino. Los que lean la Escritura van a entender otra cosa y no lo que Dios quiso enseñar a través de la Biblia. ¿Me entienden? Entonces, nuevamente, por tanto es necesario que más abundantemente, al oír la palabra, nos aferremos. Que Dios nos bendiga. Nos agarremos, agarrarse así como Jacob con el ángel. Y el ángel lo sacudió. Es como cuando el Germancito juega al Chelsea y él se pone al final. Germancito chico. Van todos corriendo, los cabros grandes corren rápido. Y Germancito chico, patitas cortas, lo llevan en el aire. ¿Pero usted cree que se suelta? Ya, no, y lo llevan en el aire, pero no se suelta. Porque sabe que si se suelta, va a saltar lejos. ¿Se acuerdan ese jueguito que hacíamos en el colegio algunos? Se ponían varios de las manos y empezaban del medio a girar así, a girar y hacían la media fila. No le cuento cómo corría el de la última fila, que tenía que dar el medio círculo, lo llevaban arrastrando por el pelo. ¿No jugó alguien ese jueguito en el colegio? No, parece que yo era el único desordenado. Miren, esto es sencillo, consiste en lo siguiente.
diferente. Aquí se para uno, se toman de la mano con el otro, y el que está en el medio hace punto centro y empieza a girar como compás. Este corre un poquito más, claro, porque el círculo es más grande. El otro corre más, pero el último, si la fila es larga, el de allá arrastrando por el suelo, va como a 60 kilómetros por hora. Y si se suelta, olvídelo a dónde va a salir volando. Lo mismo me pasa a mí. Lo mismo le pasa a ustedes. Si al aferrarme a Cristo, en medio de la carrera me suelto. Mira, no sé, el porrazo es tremendamente grande. Que Dios nos bendiga, compadre. Por eso es necesario que más abundantemente al escuchar la palabra nos aferremos a ella, no sea que nos deslicemos. Paralelo en griego. ¿Qué significa esta palabra? Para significa al lado. Es como paralelo, parecido. Para significa al lado. ¿Ya? Para al lado. Y ireo, fluir. Es decir, fluye, pero al lado. Corre como el agüita fluye, pero al lado. No donde tiene que fluir, sino que fluye al lado. Fluye paralelamente. Fluye no en el camino, fluye al lado. Fluye en otro camino. En algo que parece camino, pero no es. En algo que parece el evangelio, pero no es. Es diferente. De ahí, ¿qué significa esto? De ahí se desprende pasar de largo. Deslizarse, en el sentido de esa escritura, es pasar de largo. Es decir, aquí estaba Cristo y yo pasé de largo. No me di cuenta. Aquí estaba el Señor y yo no lo conocí y pasé de largo. Y ahí el llanto de Cristo sobre Israel, cuando dice: por cuanto no conociste el día de tu visitación. Es como que, por ejemplo, alguien golpea mi puerta, digo: sí, ¿qué quiere? No, lo que quiero es conversar contigo acerca de un mensaje que traigo. Digo: sé que no tengo tiempo. ¡Pum! Y pasa el tiempo, pasan los años, y después me doy cuenta que ese alguien que golpeó mi puerta era Jesucristo. Ese día yo pasé de largo. Ese día ni cuenta me di. Ese día no me cayó la teja, como dice un buen chileno. No me di cuenta que era el Señor el que me hablaba. No me di cuenta que era el Señor el que me decía. No me di cuenta que era Cristo el que me decía las cosas. No me di cuenta que era Cristo el que me hablaba para que las palabras de Él hicieran vida en mi corazón y yo tuviera vida y usted tuviera vida en abundancia en Él. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos guarde. Amén. Que el Señor nos llene de su gracia. Amén. Es decir, veamos si en esta tarde nos damos cuenta o pasamos de largo simplemente de que la palabra escrita aquí en hebreo es el Señor, es el que inspiró esta epístola. Es el Señor el que habló con estos hombres. Es el Señor el que dijo esto. Es el Señor el que permitió que esto se registrara por los tiempos. Es el Señor que permitió que un día yo pudiera creer, así como Lidia le fue abierto el corazón para que estuviese atenta a esa palabra que más tarde, al recibirla, iba a darle una medida de fe. Y esa medida de fe le iba a dar ingreso a la gracia que es en Cristo Jesús e iba a recibir vida eterna. Que Dios nos bendiga. Amén. Es decir, que esta palabra que Cristo permitió que llegara a mis manos un día y que la tomara aquí y yo pudiera leerla y pudiera oír la voz del Señor a través de todos los medios que el Señor tomó para que su voz llegara a mi corazón. Más aún, Dios abrió el corazón suyo y el mío. ¿O no lo abrió? Sí, abrió el corazón suyo y el mío para que en algún momento de la vida yo estuviese atento a la predicación, a la palabra. Y al creer esa palabra, la vida de Cristo entró a mi vida. El amor de Cristo entró a mi vida. La vida eterna entró en mí. Las palabras sanas de Cristo entraron en mí. Que Dios nos bendiga, nos guarde, nos llene de gracia. Y de esta manera, veamos si en esta tarde que Dios proveyó para que existiese esta tarde, porque
Fíjese que para que esta tarde sea posible y veamos el lindo sol que cae allá en la costa, la tierra tiene que girar en el sentido contrario hacia allá, para que el sol lo veamos pasar durante el día y esconderse allá donde nosotros decimos en la costa. Pero para eso hay una tierra que tiene que estar girando en sentido contrario. Tierra que no puede acercarse ni un milímetro más al sol, ni alejarse un milímetro más de él, porque si lo hace, la vida en la tierra se acaba y el sustento de la tierra se agota. Tierra que si no gira, se acaba la gravedad y saldríamos todos despedidos en el espacio. Tierra en la cual yo no muevo un dedo para que el agua siga corriendo por los ríos y yo siga teniendo agua al abrir la llave en mi casa. Y para mí no hay ningún milagro. Y Dios no está ahí, ¿no es cierto? Para nada. ¿Qué va a estar Dios ahí cuando yo abro la llave de mi casa? Pongo el vaso de agua, me lo tomo y corto la llave. ¿Qué va a estar Dios ahí, ¿no es cierto? Pero con la fe, como la fe todo lo puede, metámonos por la cañería. Hagamos ese ejercicio de fe. Alguien abre la llave y yo por la fe puedo hacerme tan pequeño y tan fluido como el agua. Y me meto por la llave de mi casa. Y sigo la cañería de mi casa, llego a la matriz me dirige hacia los tubos más grandes, sigo subiendo y llego a las piscinas de agua andinas. Sigo con las piscinas de aguas andinas, me meto por donde están las piscinas de Decante, paso las piscinas de Decante y caigo al cajón del Maipo. Sigo por el cajón del Maipo, que es muy ancho acá, pero cada vez veo que se hace cada vez más fino, y cada vez más fino, y cada vez más fino, y por último termino llegando al glaciar que está ahí arriba en la montaña, que sustenta el río Cajón del Maipo. Y luego, cuando se me termina el agua y llego a la nieve sólida, logro hacerme más pequeño y me meto en los copos de nieve. Y los copos de nieve puedo ver con maravilla que están hechos de estrellas matemáticamente formadas, de 5, 6, 10, 8 puntas. Y cada una de ellas, que se llaman copos de nieve o cristales de nieve, ninguna es igual a la otra y todas son maravillosamente hermosas en su diseño. Y cuando me logro meter a los copos de nieve, resulta que el copo de nieve viene desde lo alto y logro ascender por un copo de nieve y esconderme en una nube y ver que esa nube también fue formada por algo que Dios sustentó, que se llama la evaporación de los mares. Mares que un día Dios dijo: descúbrase los secos y júntense las aguas. Y a la reunión de las aguas llamo mares, y a la tierra llamo, y a los secos llamo tierra. Que Dios nos guarde. Amén. ¿Quién proveyó la nieve? ¿Quién proveyó? Yo hice los copos de nieve. Yo me puse a recortar cristales de nieve. Yo subí en un cohete y tiré nieve para abajo para que se formaran los glaciares, para que se derritiera por la acción del sol y luego corriera y se encauzara por el medio de las montañas que yo no guié, montañas que yo no formé, y llegara un día a las piscinas de aguas andinas. Y aguas andinas lo único que hiciera era dividir las aguas, decantarlas para que se purifiquen, mandarlas por una cañería, y yo en breva creo que Dios no está ahí porque me es tan fácil abrir la llave de mi casa. ¿Estará Dios ahí? Que Dios nos bendiga. Por lo tanto, es fácil deslizarse. Deslizarse es pasar de largo. Pasé de largo. Este día se me pasó de largo. A abrir los ojos en la mañana se me pasó de largo. Ni cuenta me di que gracias a Dios hay un día más. Llegó la hora del almuerzo y gracias a Dios a duras penas me tragué la comida y partí, porque yo estoy en mis quehaceres. No pensé en Dios, solamente lo hice de forma matemática. No agradecí verdaderamente a Dios. Lo hice porque hay que hacerlo y porque estoy acostumbrado a pedir la bendición en la mesa y se acabó. Pero no pensé en la gran provisión de Dios. No pensé que Dios puede cerrar la mano. Y cuando Dios cierra, no hay quien abra. Y si alguno de ustedes nunca vivió la experiencia de tener el cielo cerrado, pues le digo, pida a Dios para que lo sepa. ¿Quiere tener la experiencia de saber a ciencia cierta de que la tierra es de Dios? La plenitud de los mares, la plenitud del cielo, la plenitud de las aguas, las aves, el universo, las estrellas, el sol, las pléyades, el Orión y el espacio infinito pertenecen a Dios. Quiero tener la experiencia de sufrir la escasez
y que nadie golpee mi puerta, y que mi mujer me maldiga, y que se me mueran los animales, y que le caiga una muralla sobre los hijos, y que un día quede rascándome con una teja lleno de sarna y hasta los perros darle asco, para llegar a decir dentro de mi corazón: Señor, de oídas te veía oído, mas ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios para siempre. Qué fácil es venir hoy día, sentarme y oír palabra de Dios. Total, todos los domingos predica mi pastor. Menospreciar la palabra de Dios, escucharla con los oídos pesadamente. ¡Qué fácil! Eso es pasar de largo. Eso es deslizarse. Eso es ser escasamente para con Dios. Escaso para con Dios y no abundante para con Dios. Porque Dios no ha sido escaso para usted. Dios no ha sido escaso para usted. Dios ha sido abundante para usted. El que no escatimó, ¿qué no escatimó? Ni a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará también con Él? ¿Con quién? Con Cristo. ¿Cómo no nos dará también con Él? Bendito sea tu nombre, Todas las Señor. cosas. Pero es muy fácil deslizarse. Es muy fácil pasar de largo sin estimar que es el Señor el que está hablando, que es el Señor el que me guía, que es el Señor el que quiere vida para mí y no muerte, que es el Señor que quiere que yo y usted seamos hombres y mujeres llenos de su gracia. Que es el Señor el que no es escaso ni mezquino con su gloria, ni con su gracia, ni con su sabiduría, ni con sus manifestaciones, ni con los tesoros del cielo, ni con la hermosura de su rostro. No es escaso ni mezquino, sino que es abundante y dadivoso. Gloria a Dios para Que siempre. nos da abundantemente. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Y como Él nos da abundantemente, nos dijo: de gracia recibisteis, que significa doreo, gratuitamente. Gratuitamente recibiste, gratuitamente tienes que dar. Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Y qué recibí? ¿Qué recibió usted? ¿Qué recibí yo? ¿Qué Dios le dio a usted? ¿Qué puerta le abrió Dios a usted? ¿Qué misericordia se ha manifestado Dios con usted? ¿Qué amor le ha dado Dios a usted y a mí? ¿Qué obras ha hecho Dios con nosotros? ¿Qué manifestaciones ha procurado Dios mostrarnos de forma evidente? ¿Acaso Dios ha escatimado algún medio para gritarnos y vociferarnos en todas sus letras y de muchas maneras y en todos los idiomas de la tierra? Para que alguno diga: pero en chino no lo he escuchado. Pues hay un chino convertido hoy que está predicando también esta palabra. En todos los idiomas. Y siendo Dios abundantemente, no solo ha dicho esta palabra en todos los idiomas de la tierra, sino que también, para que ningún ángel le diga: bueno, pero no, en lengua angélica no lo dijiste. Pues también Dios repartió diversos géneros de lengua, y algunos han incluso manifestado los misterios de Dios en lenguas angelicales. Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Ha sido Dios escaso? ¿O ha sido abundante? Abundante, Señor. Gracias, Rey. Pasó de largo, ni cuenta me di. Ayúdanos, Me doy Señor. cuenta que es lo que vine a hacer hoy. Me di cuenta que es lo que estoy haciendo ahora. Me doy cuenta que estoy diciendo amén a duras penas. Me doy cuenta que apenitas digo amén. Me doy cuenta que ya quiero que esta cuestión termine. Tenga misericordia, Señor. Ahí está la mesa servida. Está la mesa. Está la mesa. Cristo está en la mesa. Pero no solo Cristo está en la mesa, que hay un montón de cosas en la mesa. Un montón de gente en la mesa. Primero está Simón aquí. Está Lázaro. Están los apóstoles. Hay un montón de gente convidada aquí. Y Cristo está por acá.
ligeramente se me ocurre primero, para poder llegar a Cristo, preguntarle a Simón, ¿qué me va a decir Simón? Hombre pecador, tú no puedes estar aquí. Muy bien. Le voy a decir a Judas, que estaba ahí también. Entonces, Judas, ¿qué me va a decir? ¿Qué le traes al Señor? ¿Le traes alguna cosa, alguna ofrenda? Pásamela a mí. Yo se la paso más tarde a Jesús, porque era ladrón. Gracias, Señor. Entonces, para llegar a Cristo, ¿con cuántos obstáculos tengo que librar? Si yo le voy preguntando a todos los que están aquí en la mesa, para recién llegar a Jesucristo, que Dios nos bendiga. ¿Cuántas cosas me son estorbo para llegar a Cristo? Pues ahora lo voy a decir de otra manera. Pongamos que Simón es la hora del culto. La hora del culto. El trabajo de mañana. La enfermedad de un pariente. La rabia que tengo porque me peleé con mi esposa antes de llegar a la iglesia. El sueño que tengo por haber trabajado toda la semana y estoy pesadamente, me estoy quedando dormido, estoy pegando cabezazos. ¿Cuándo terminará esto? Tengo que ir a dormir porque mañana tengo que ir a trabajar. Si Dios quiere, voy a ir a trabajar. Y luego de todas esas cosas está Cristo. Por lo tanto, yo voy a decirle a la hora, ¿me permite llegar a Cristo? No, ya no hay tiempo. Entonces, después voy a decir, enfermedad, ¿me permite llegar a Cristo? No, acuérdate que te duele. Acuérdate que estás enfermo y no puedes. El Señor lo sabe. Entonces voy a seguir avanzando y decir, trabajo mío, tú me permites llegar a Cristo. Se te ocurre, no tienes tiempo, tienes que alimentar a tu familia, tienes que mandar al colegio a tus hijos, tienes que hacer esto, esto y esto, tienes que pagar el arriendo, pagar la luz, pagar el agua. No puedes, ya no es hora. Vete a trabajar. Bendito sea tu nombre, Señor. Rabia, ira. ¿Puedo ver a Cristo? ¿Se te ocurre? ¿Tú crees que si estás enojado Él te va a escuchar? Vuélvete a tu puesto. ¿Qué haré? Señor, si yo le pongo atención a todo esto para llegar a Cristo, ¿cuándo voy a llegar a Jesucristo? Entonces yo voy a librarme de todos estos fulanos que están aquí y voy a pasar por este lado y voy a pasar rápidamente para allá. Y estos me van a gritar un montón de cosas. No es el momento. Mira la hora, mira tu trabajo, mira tu enfermedad, mira tu familia, mira tus hijos, mira aquí, mira allá, mira esto, mira aquello. Y yo no voy a oír a ninguno de estos fulanos y voy a llegar aquí y a Cristo le voy a decir, Señor, yo hoy día no quiero pasar de largo. Yo hoy día no quiero deslizarme, Señor. Yo hoy día no quiero pasar como que tú no estás en la mesa. Yo hoy día no vine a la iglesia a perder el tiempo. Yo hoy día no vine a perder el tiempo ni a sentarme en la banca para irme luego a mi casa. Yo hoy día vine porque no quiero pasar de largo. Yo hoy día vine porque no quiero deslizarme de tu gracia. Yo hoy día vine a escuchar tu palabra, a aferrarme a ella, a ponerla por obra y a caminar en pos de ti. ¿Para qué? Por a ver si logro así aquello, por lo cual también fui asido por Cristo. Hermanos, no pretendo yo haberlo alcanzado. Pero una cosa hago, no me quedo quejando. No me quedo ahí, sino que me extiendo adelante al blanco, a Cristo Jesús, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Sí, Señor. Me muevo, me salto todo esto, me salto los problemas, me salto las dificultades, me salto los conceptos humanos, me salto todo lo que me asedia y me muevo en pos del Señor. Porque le digo una cosa, ¿verdad? Cristo siempre tendrá tiempo para nosotros. Amén. Gracias, Señor. Cristo siempre va a tener tiempo para nosotros. Gracias, Señor. No te vas a dejar esperar. Gracias, Dios de mi esperanza. Lo que te deja esperando son las otras cositas que te impiden llegar a Cristo. Bendito sea tu nombre, Señor. Qué triste sería una cena, y Cristo a la cabeza y yo no haber podido pasar ni una palabra conmigo. Ni la mano me dejaron darle. Imagínese usted y yo sabiendo que Él es el Mesías y en aquella mesa no me dejan, me lo impiden. Yo quería hablar con Él, yo quería besarlo, yo quería darle la mano y todos los que estaban en la mesa me lo impidieron. ¡Qué dolor sería! Sabiendo yo que Él es el Cristo, sabiendo yo que Él es el Mesías, ese día haber pasado de largo.
y haberlo visto a Cristo simplemente pasar, sin haber podido estar un instante con Él, un momentito con Él. Si simplemente, hermano, esperamos en Él, dice la Escritura. Si solo esperamos en Él. Es decir, Pablo llega a decir, mira, si la resurrección no existiera, si los muertos no resucitaran, Dios al mirarnos nos miraría como los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, seríamos los más dignos de que Dios se apiadara de nosotros. Si solo esperamos en Cristo, somos los más dignos de la misericordia de Dios que todos los hombres. ¿Por qué? Porque para el mundo esperar en Cristo es una reverenda locura y una reverenda tontera. Esperar y confiar en Cristo es algo pasado de moda. Seguir a Cristo para los jóvenes del mundo ya no es atractivo, y de repente empieza a ser poco atractivo también para los de la iglesia. ¿Por qué? Porque tal vez Cristo no se para los pelos, porque tal vez Cristo no escucha la música que a mí me gusta, porque Cristo no es escuchar música, Cristo no es para que me entretenga, Cristo no es una niñera, Cristo no es para que yo me divierta. Cristo es mi salvación. Amén. Cristo es mi esperanza. Amén. Cristo es mi vida. Amén. Y sin Él no hay vida. Amén. Sin Él no hay vida. Hay dos señores. Uno con S mayúscula, que se hace llamar Señor, y uno con S mayúscula, y que es dos veces Señor. Señor de señores. Y que es dos veces Rey. Rey de reyes. Me aferro a Él, de modo que le cause risa a todo el mundo. Y si yo espero en Él, de modo que todo el mundo se burle de mí, porque estoy esperando en alguien que no veo, en alguien que la gente no puede palpar, ni puede percibir, pero que tal vez alguno de nosotros no quiera perder el tiempo caminando aquí en la iglesia, sino que quiera verdaderamente aferrarse a Cristo, y para Él, lo que para otros es una reverenda tontera, para usted no sea una reverenda tontera. Para usted no sea perder el tiempo. Para usted no sea deslizarse. Para usted no sea pasar de largo sin que yo me diera cuenta que durante toda mi vida Cristo estuvo golpeando la puerta de mi corazón. ¡Gloria a Dios siempre! Si dice esa alabanza hermosa. Frente a mi puerta con afán, por largo tiempo Él esperó. O sea que cuando estábamos haciendo de las muestras, Él estaba esperando.